Bueno, vamos a viajar nuevamente para Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos, vamos a hablar de dos temas. Por un lado, cuestión arancelaria, uno de los ejes del gobierno de Donald Trump, y por otra parte, el accidente en Washington, D.C., que dejó un saldo de 67 muertos. Una tragedia realmente, la peor desde hace 15 años. No solamente había estadounidenses en ese vuelo, Perdón. ya empezó el proceso de repatriación. ¿15 años? ¿Qué pasó hace 15 años? El último accidente fue hace 15 años. Ajá. De estas características, de de tantos avión, muertos, sí. con esta cantidad de muertos. A ver, igualmente así, porque ahora pues ponemos el eje sobre este choque del helicóptero militar con el avión, que era un avión aparte que venían muchos chicos adolescentes, Sí. volvían de un viaje, Venían de Kansas, sí, estaban a punto de aterrizar en Washington, D.C. claro, Y la mayoría eran patinadores. patinadores esto. Aún así sigue siendo el transporte más seguro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, Comparado con el auto y con el bondi ni te cuento, ¿no? ni hablar, y aparte son accidentes que suceden muy cada tanto. El problema es que, claro, cuando hay un accidente de estas características, las posibilidades de supervivencia son Nulas. prácticamente nulas. Y en este caso, bueno, fallecieron tanto los que iban en el avión comercial como los militares que iban en el helicóptero. Pero primero vamos a arrancar con la cuestión arancelaria y después me voy a meter de lleno con lo del accidente, porque el trasfondo obviamente es político. Ya empiezan las teorías respecto de qué pasó, vamos a escuchar inclusive a Donald Trump. Pero vamos con aranceles porque acá empieza también una nueva etapa de Estados Unidos. Hay que ver hasta dónde llega Donald Trump con los aranceles, porque puede tener un efecto boomerang muy fuerte en la economía norteamericana. Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue reducir la inflación, y de hecho, bueno, había bastante malestar de buena parte de la sociedad norteamericana respecto de la gestión económica de Biden, porque la inflación, sobre todo en los primeros años de gobierno, en los primeros 2 años de gobierno de Biden, creció mucho. Y eso generaba, bueno, malestar, obviamente, como en cualquier sociedad que tiene que atravesar procesos inflacionarios. Y Trump decía, bueno, esto conmigo no estaría pasando, decía en ese momento. Y una de sus promesas de campaña fue justamente controlar la inflación. Ahora, si empieza a aplicar aranceles, sobre todo a sus dos socios además, con quienes mayor nivel comercial tiene, lo mismo que con China, bueno, obviamente que puede haber un rebote fuerte en la cuestión de los precios, porque si aplica aranceles del 25%, como dice que va a aplicar a partir del 1 de febrero, bueno, se van a empezar a encarecer muchos productos. Acá hay que decir algo, que es que dice, Trump pone el foco en la cuestión de la migración ilegal y la droga. Dice, como consecuencia de estos dos problemas que vienen tanto de México como de Canadá, vamos a imponer aranceles. Mete a los dos países en la misma bolsa, cuando la realidad es que hay diferencias entre la frontera sur y la frontera norte. Eso desde ya, y de hecho los datos también demuestran que el ingreso de drogas vía frontera sur es muchísimo más alto que el de la frontera norte. Lo mismo con la cuestión migratoria. Pero Trump, ¿por qué no hace diferencias? Bueno, porque también quiere ir contra Canadá. Entonces uno piensa, en realidad entonces la cuestión no es ni la migración ni la droga. El problema efectivamente es comercial, tiene que ver con la cuestión económica. Porque para Trump es un problemón que Estados Unidos tenga un déficit comercial en su relación con México y Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tanto México como Canadá le venden más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende tanto a México como a Canadá. Entonces el problema en realidad es que la balanza comercial está negativa para Estados Unidos. Sí, de hecho, bueno, con México suele tener un déficit comercial Estados Unidos. Esto es una cuestión ya histórica. México le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Con Canadá suele fluctuar un poco más, pero en los últimos años se reafirma esta tendencia de que, bueno, sí, Estados Unidos, al tener un mercado tan importante, es no al nivel de China, por ejemplo, que es una aspiradora, pero sí tiene mucha demanda de un montón de productos que Trump dice, esto tiene que frenar. Si él quiere impulsar la producción norteamericana, bueno, claramente esta es una de las herramientas que para él se tienen que impulsar, y eso va a generar
según su lógica, mayor empleo en Estados Unidos. Esto es un tema clave que después lo vamos a estar discutiendo con Alejandro Marcó del Pont, porque también recordar que la Argentina, con Milei, está diciendo queremos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? O sea, volviendo para atrás en la discusión geopolítica, porque hoy nadie está planteando tratados de libre comercio. Solamente puede ser Unión Europea-Mercosur, pero es diferente el esquema que un esquema bilateral. O en realidad lo puede plantear China, pero te morfa a China. Claro. Ahora, estoy viendo Infobae, una nota de anteayer, porque esto lo anunció Trump, que se titula "Empresarios de Estados Unidos ven poco probable que Trump imponga aranceles a México". Claro, te quiero preguntar por cuánto detalle se sabe de esta medida que arranca, que va a estar en vigencia desde mañana. Porque también estoy viendo lo que fue diciendo Marcelo Ebrard. Ebrard, recordemos que era un presidenciable de México y que hoy es secretario de Economía, es un funcionario clave de Sheinbaum. Sí. Y lo que podría hacer México es decir, bueno, vos me pones aranceles, yo también te los pongo, me doy vuelta y miro a China. Sí. Que si recordamos todo el discurso de López Obrador, era anti-chino. Sí. Es decir, lo que planteaba... Sí, él priorizaba la relación con continental, sobre todo con Estados Unidos. Es un continentalista, el AMLO en general. Sí, y veía a China como una amenaza, digamos, también tiene lógica, ¿no? Esto de nos inundan el mercado latinoamericano o americano en general con productos chinos y eso nos genera un problema en la producción propia, y es cierto. Ahora, si se repite el mismo esquema, pero con Estados Unidos, bueno, estamos en la misma. El problema acá es que Estados Unidos... ¿Qué te conviene? Claro, exactamente. Pero Estados Unidos no está inundando ningún mercado. O sea, Estados Unidos no está exportando al nivel que hace China, no inunda los mercados con su producción. Eso es algo que evidentemente le está molestando a Donald Trump. De hecho, las fábricas de Elon Musk están en China. Tal cual. Entonces acá el tema es, bueno, si se aplican estos aranceles, ¿cuál va a ser la respuesta en definitiva de tanto México como Canadá? Desde México ya dijeron va a haber reciprocidad, es decir, claro, aplicamos aranceles también y vemos qué pasa. Y a ver, ahí va a haber me imagino, una disputa hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo. Sabemos que Trump con estas cosas busca siempre asustar para llegar mejor posicionado a una mesa de negociaciones. Sí. Bueno, con Colombia y el tema migrantes lo vimos en la semana. Con Colombia ganó la pulseada. Sí. Colombia también es una economía que es muy... se relaciona mucho con la estadounidense, con lo cual a Petro me parece que un poco también lo obligó, más allá de la cuestión ideológica, a bajar un poco el nivel de discusión. Pero México tiene otras herramientas. Y aparte puede determinar también, ¿no?, la política regional en parte, o por lo menos... marcar una tendencia. Tiene otro peso industrial que sí, y también Colombia. Otro liderazgo. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero Trump también se metió con los BRICS. Y acá es donde uno dice, evidentemente, y acá de alguna manera reafirmamos lo que opina Merino respecto de que que tiene que gritar un poco porque bien es un signo de debilidad. Claro, lo que dice Merino es donde parece haber fortaleza de Trump, hay debilidad. Claro, se muestra como un tipo fuerte que él impone cuáles son las reglas de juego. Bueno, se metió con los BRICS. Y acá lo que dijo es, básicamente, su miedo, y a ver, y esto ya dice un montón, su miedo es que los BRICS dejen del lado el dólar. Si eso pasa, dijo, si avanzan por el camino de una moneda común, que se ha discutido muchas veces dentro de los BRICS, vamos a imponer aranceles del 100% a todos los miembros de los BRICS. Escuchemos las palabras de Donald Trump. La idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar, mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados, ha terminado. Que se busquen otro estúpido país. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS reemplacen al dólar estadounidense en el comercio internacional, ni en ningún otro lugar, y cualquier país que lo intente debería decir hola a los aranceles, y adiós a Estados Unidos. Ahí lo escuchaban entonces, que se busquen otro estúpido país. Los BRICS hace rato están buscando otros estúpidos países para comercializar por fuera, no por fuera del dólar porque le tengan algún tipo de idea, una cuestión ideológica de fondo contra el dólar. En realidad el dólar se usa como una herramienta de presión
Y lo que dicen los BRICS es, busquemos alternativas, y por eso empezaron a comercializar entre sí con las monedas que ya existen, con monedas propias, ¿no? En rublos, en yuanes, en reales. Lo ha hecho Bolivia. Lo ha hecho Bolivia. Cuando Lucho Arce va a Rusia y acuerda con los rusos comerciar sin dólar mediante entre el peso boliviano y la moneda rusa, que es el rublo, bueno, después vino el tole-tole interno, bueno, que lo hemos analizado mucho, pero hay que poder discutir lo geopolítico. En Kazán, el año pasado, cuando se reunió el BRICS, esperábamos algunos que haya algún avance respecto al tema de la moneda, y los chinos, los iraníes, los rusos, los indios incluso, que también algunos tienen juegos paralelos, dijeron no, piano, todavía no. Pero que es un debate que Gaddafi lleva adelante en África, que decía, comerciemos sin el dólar, porque no nos conviene. Pero se puede comerciar sin el dólar, después hay que ver cuáles son las estrategias, porque la moneda común es muy difícil de implementación. Ahora, las monedas que ya existen, que son las propias de cada uno de los países, de curso legal, y esta conformación de canastas de monedas le está rindiendo muy buenos frutos a los BRICS. Eso también implica dejar de lado el dólar. Entonces, acá lo que dijo Donald Trump es si avanzan con una moneda común. Bueno, por el momento eso no está, no hay demasiadas expectativas de que suceda en el corto plazo. Pero no hay consensos. Es cierto que sí, en qué tener las reservas es un debate. Si en oro o en dólar. Tal cual. Y los BRICS tienen la tendencia de alejarse del dólar, porque además la buena parte de los miembros fundadores de los BRICS tiene disputas geopolíticas con Estados Unidos y padecen sanciones. Rusia tiene más de 50.000 sanciones económicas. Bueno, la idea es... Si tenés todo en dólar, te sancionan y estás al horno. Un nivel de dependencia como le pasa total. A Venezuela, ¿no? Como le pasa a Venezuela. Por eso las alternativas. Así que bueno, acá lo que quería decir es que, bueno, evidentemente están mirando los BRICS, evidentemente son una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, y que Trump lo diga en estos términos, bueno, ratifica todo lo que ya veníamos comentando respecto de que algunos decían no, porque en realidad de que no son tan importantes los BRICS y no se van a desprender del dólar y demás. Bueno, tenemos a un presidente estadounidense que apuesta a la cuestión de la soberanía, del nacionalismo, de volver grande a Estados Unidos nuevamente, y lo primero que hace es amenazar a los BRICS. Bueno, evidentemente una amenaza para la hegemonía estadounidense implica este bloque. Así que tan mal encaminados no están. Cambiando de tema, vamos con la cuestión del accidente. Porque acá hay muchas teorías, ya todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo puede ser que haya porque puede haber fallas. Clarín dice, es increíble. It's incredible. Y la verdad que llama la atención, porque uno dice, Estados Unidos. Puede haber fallas, un avión puede tener un tipo de falla y puede suceder, ¿no? Las tragedias suceden. Ahora, que haya un choque en el aire, esto fue igual de todas maneras. Después salen varios analistas, especialistas en el tema a decir que se veía venir. Y se veía venir porque desde hace rato, y hay varios informes, que se viene marcando que en particular en este espacio aéreo, bueno, se evitaron muchos accidentes. Claro. Y de hecho se habla de cientos de accidentes que se evitaron, pero por milésimas de segundo o por centímetros básicamente, pero que ya era una tendencia esto de que había aviones que casi chocaban. Mira, acá estoy viendo que en el aeropuerto, esto es el aeropuerto Ronald Reagan, ¿no? Ronald Reagan, sí. Bueno, dice que la zona tiene 3 aeropuertos y varias bases militares cercanas, según datos de las Fuerzas Armadas. En 2024 se produjeron en este aeropuerto al menos 8 incidentes cerca de terminar en colisiones, y que la pista principal, que lo utilizan el 90% de los vuelos, tiene 800 despegues y aterrizajes por día. Claro, es una barbaridad. Estamos hablando aparte de un aeropuerto en el que operan vuelos domésticos, comerciales, vuelos militares y helicópteros militares. Con lo cual, claro, hay un tráfico, una densidad importante que hace que este tipo de situaciones sean más usuales de lo que uno podría esperar. Bueno, y de hecho sucedió lo que algunos informes indicaban que era probable que sucedan en algún momento.
Estamos hablando de 800 despegues y aterrizajes, y justamente el accidente se da en un momento en el que el avión estaba aterrizando, con lo cual también es poco la capacidad de maniobra, ¿no? Porque va a muy baja velocidad, y en realidad fue el helicóptero que, al no recibir una respuesta de la torre de control, según dicen las investigaciones preliminares, y al no saber qué hacer en ese periodo muy corto de tiempo en el que obviamente se termina de definir la tragedia, bueno, es que al no saber si esperar o adelantarse, es que terminan colisionando. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la repercusión en el gobierno? Enseguida sale Donald Trump. A 11 días de gobierno ya tiene una tragedia importante. De magnitud, claro. De magnitud, la peor en 15 años. ¿Y qué dijo Donald Trump? Escúchenlo. La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión. Teníamos una situación en la que teníamos un helicóptero que tenía la capacidad de detenerse. Yo tengo helicópteros, podés detener un helicóptero muy rápidamente. Tenía la capacidad de subir o bajar. Tenía la capacidad de girar. Y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente. Necesitamos gente capacitada, la mejor, de excelencia. Pero la inclusión forzada nos llevó a la decadencia, y lo vemos con esta tragedia. O sea, le echa la culpa al piloto del helicóptero. Sí. Inclusión forzada. O sea, está hablando de una persona en particular. Del helicóptero, de los controladores, tal vez hasta de los pilotos. Él lo que dice es que durante el gobierno de Biden se instaló una agenda de inclusión forzada. O sea, que contratar a gente, por ejemplo, con capacidades diferentes. Y que eso rebajó mucho el nivel de la formación en estas áreas que son claves, ¿no? Sobre todo, estamos hablando de como decía al principio del programa, en Washington D.C., uno de los espacios aéreos más controlados del mundo. ¿Tiene pruebas de esto? No sé qué tan cierto puede llegar a ser. Sí hubo una agenda de inclusión. Ahora, no sé si se cumplía con la cuota y demás. Acá ahora van a empezar a aparecer un montón de versiones. Realmente vamos a tener que esperar a ver cuáles son las repercusiones y cómo se defiende la administración anterior. Porque le están echando la culpa de que contratan gente sin capacidad como para poder cumplir roles clave. Acá lo que también estamos hablando empiezan a decir de una tarea que está grabada, porque lo que se hace desde el control aéreo, pero, hay pruebas, está la caja negra. Pero ¿cómo va a haber una persona con discapacidad o problema psiquiátrico operando? Estamos en una etapa en Occidente donde hay muchas cabezas tronadas, ¿no? Hubo informes del 2023 sí, que dicen que Estados Unidos viene sufriendo hace mucho tiempo un déficit de controladores aéreos. Claro, que hay huelgas también. Hay huelga, que hay, dice el informe, que además de la fatiga por el exceso laboral, de la carga laboral, son muchas horas de trabajo, y los riesgos que eso supone, hay una escasez de controladores que resulta en supervisores de operaciones trabajando en posiciones de control. Claro, sea, falta de personal. Empiezan a cubrir cargos que no corresponde, y eso es que deriva en situaciones que a largo plazo pueden facilitar, ¿no?, este tipo de tragedias, porque todo es evitable. Una tragedia se puede evitar. Esto se pudo haber evitado tranquilamente. El tema es que, claro, desde hace algunos años empieza a haber un desgaste en los trabajadores que lleva a todo esto. Aunque se cumplió con el objetivo de contrataciones, en 2023 había 1.500 controladores y en 2024 1.800, o sea, aumentó la capacidad. Son cifras que no satisfacen adecuadamente las necesidades y las demandas. Y que además la academia, dicen, es un cuello de botella que debilita la capacidad de proporcionar un número suficiente de candidatos. Hay que ver también la cuestión de la formación de las personas que tienen que cubrir estos roles. Lo que dicen es no están graduando
la cantidad necesaria de personas que tienen que estar en estos puestos de trabajo. Ahora, lo que dice Trump es otra cosa. Lo que dice Trump es, acá hubo una agenda que por culpa de la inclusión hay gente que no está capacitada y por eso pasó lo que pasó. Por eso hablo de las cabezas tronadas, pues se puede decir cualquier estupidez y pasa, pasa de largo. Entonces, bueno, veremos después sí, las también genera la investigaciones. bronca, ¿no?, de la gente, porque estamos hablando de 67 personas que fallecieron, porque, y según Trump, porque hay gente que está ahí por una cuestión política y no por la capacidad y por la formación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, siguen las tareas de rescate en el río Potomac, donde, bueno, aparte de temperaturas bajo cero, muchísimo frío, obviamente que no se espera ningún superviviente. Y también están en este momento con el proceso de repatriación de los pasajeros. Había mucho, como te decía, al ser una competencia de patinaje, había gente de muchas partes del mundo que estaba participando. En este caso también hay un argentino, había rusos, así que está todo el proceso de repatriación. Y veremos cómo continúa la investigación, si se ratifica o no la teoría de Donald Trump, y si no, bueno, a ver cuáles son las explicaciones que dan. Y las responsabilidades. Y las responsabilidades, porque, bueno, obviamente que siempre que hay un accidente obliga al Estado a intervenir y a dar una respuesta y a formarse para que no vuelva a pasar. Pero, bueno, también la investigación y los resultados de esa investigación van a determinar cómo se resuelve a largo plazo la cuestión de la seguridad aérea en Estados Unidos.